El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Turismo, presenta La Revolución Mexicana, del grupo 2TM4. Índice: el ocaso del porfirismo, la revolución maderista, la revolución constitucionalista, la época de los caudillos, la consolidación del poder revolucionario. La revolución se vuelve institución. México hacia la segunda mitad del siglo XX. Índice: la Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos más importantes del México contemporáneo. Se da en el año 1910, teniendo como principal antecedente la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó desde 1867 hasta el año 1911. Y aunque se desarrolló una gran estabilidad económica, las clases más bajas estaban muy perjudicadas. En las siguientes diapositivas abordaremos este tema dando una explicación de cada una de las etapas de este importante proceso histórico que terminó con toda la represión hacia el pueblo mexicano. La Revolución Mexicana. El ocaso del porfirismo. 3 décadas de paz, orden y progreso. Aparentemente, México se encaminaba hacia la prosperidad. Tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. En el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables. Políticos mexicanos y extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país, pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. Clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtieron en la principal crítica del gobierno porfirista. En cambio, las élites del país, grandes empresarios, comerciantes y latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. El presidente Díaz estaba a punto de cumplir 80 años y parecía decidido a escoger un sucesor. Por otra parte, los norteamericanos favorecidos por Díaz revelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. La paz porfirista estaba a punto de derrumbarse. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Canales y Río Blanco. Se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. Durante el Porfiriato se dio el primer periodo de largo crecimiento económico sostenido en la historia de México. Sus características fueron que el crecimiento dependió de las inversiones extranjeras que controlaron la minería, la banca, el transporte y los energéticos. El crecimiento no fue parejo en todo el territorio del país. En particular se beneficiaron las empresas exportadoras de plata y algunos productos agrícolas. Se introdujo la electricidad, telégrafos, teléfono, tranvías, obras de saneamiento y drenaje, máquinas de vapor y eléctricas y complejos hidráulicos. En 1884, la inversión extranjera era de 110 millones de pesos. A fines del Porfiriato ascendió a 3.400 millones. Las finanzas del país alcanzaron superávit gracias al crédito externo y a la hábil política monetaria. El crecimiento económico fue sostenido. El Producto Interno Bruto se incrementó a una tasa cercana al 3%. Para 1910 se habían construido 20.000 kilómetros de vías férreas, que fueron durante décadas la única infraestructura ferroviaria. Injusticias y depresión.
Para 1910, una buena parte de indios y campesinos, sobre todo del centro y sur, estaban en peores condiciones que sus padres y abuelos. Lo anterior lo provocó la desamortización de las tierras de la iglesia y los pueblos, el deslinde de terrenos baldíos y la colonización por extranjeros. Pese al crecimiento económico, México permaneció como un país abrumadoramente rural. El eje central del campo fueron las haciendas, 8.000 al terminar el porfiriato. La clase obrera llegó a contar con unos 800.000 trabajadores en las principales ciudades. Los sindicatos y las huelgas estaban prohibidos. Porfirio Díaz. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato, de 1876 a 1911, y el mismo sufijo ya sugiere lo que fue una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Ricardo Flores Magón, político y periodista mexicano, al que se le considera como precursor de la Revolución Mexicana, su figura ha quedado como la de uno de los luchadores más íntegros y consecuentes con la causa de los trabajadores durante los tiempos de la Revolución. Saturnino Herrán. Saturnino Efrén de Jesús Herrán Wincher, conocido como Saturnino Herrán, fue un destacado pintor mexicano de la fase dominada indigenismo, aunque también se le considera como un seguidor del modernismo pictórico e iniciador del muralismo. José Guadalupe Posada, pintor y caricaturista mexicano, famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales inspiradas en el folclore, figura destacada del panorama artístico mexicano. Enrique Secri fue un político, diplomático y empresario mexicano durante el Porfiriato, hijo del cónsul norteamericano en Chihuahua, Reuben W. Creel, y de Paz Quilty. Amado Nervo, poeta mexicano, hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jacona, pasando después al Seminario de Zamora, en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. Era común el trabajo infantil, también había tiendas de raya. No había seguros de enfermedad y accidentes, las jornadas eran sumamente largas, de 12 horas, la disciplina era muy estricta. Pese al anterior surgieron algunas sociedades mutualistas, en donde los trabajadores se apoyaban unos a otros en casos graves. Con la influencia de anarcosindicalistas, algunos sectores de la clase obrera empezaron a exigir mejores salarios, menos horas de trabajo y otras demandas laborales. A finales del régimen, sobresale la represión de dos conflictos laborales. En 1906, los mineros de Cananea, Sonora, iniciaron una huelga. A solicitud del gobernador fue reprimida, en parte por los Rangers del estado de Arizona. Los líderes fueron ahorcados. En 1907, los trabajadores textileros del Río Blanco, Veracruz, estallaron una huelga por mejores condiciones de trabajo y perdieron la intermediación de Díaz. Los rurales y el ejército reprimieron y mataron a decenas de trabajadores. Revolución Maderista, 20 de noviembre de 1910. La publicación de la Sucesión Presidencial en 1910 creó en el país un clima de expectación, mientras Porfirio Díaz, ya octogenario, preparaba su séptima reelección. Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado de Coahuila y de ideales democráticos, se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Madero organizó el partido antirreeleccionista e inició una campaña electoral por el país, algo insólito en aquel entonces. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910.
Ese día, numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz. Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país, y más tarde Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de iniciada la revolución abandonó el país. Revolución maderista. En 1911, Madero entró triunfalmente en la Ciudad de México y en ese mismo año fue nombrado presidente por abrumadora mayoría. Durante su breve gobierno, Madero fue atacado ferozmente en la prensa, aprovechando la libertad de expresión garantizada por el mismo presidente. Por otra parte, a los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Por ello, se levantaron en armas contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de las tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala. Con el pretexto del caos político, los porfiristas Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón se levantaron en armas en la Ciudad de México. Durante este conflicto, conocido como la Decena Trágica, Madero confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas leales del gobierno. Huerta, con la intermediación de Henry Lee Wilson, entonces embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturó a Madero en el Palacio Nacional, siendo asesinado junto con el presidente José María Pino Suárez. Francisco I. Madero, del 30 de octubre de 1873 al 22 de febrero de 1913. Fue un político mexicano defensor de la justicia social y la democracia. Fue asesinado en 1913. Su nombre completo fue Francisco Ignacio Madero González, el cual fue presidente de México de 1911 a 1913. Su partido era Partido Constitucionalista Progresista Nacional Antirreeleccionista. Este tuvo participación en la Revolución Mexicana y sus padres fueron Francisco Madero y Mercedes González. Este también tuvo un cónyuge, el cual era Sara Pérez de Madero. Francisco I. Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una de las familias más ricas e importantes del norte de México. En París, donde realizó estudios de peritaje mercantil, descubrió a los 18 años el espiritismo, que asumió desde entonces como su guía ética. Y lo arrestó personalmente. Llevado frente a Madero, Huerta juró su inocencia y prometió ayudar al presidente a restablecer la paz. Madero tomó una decisión suicida. Le devolvió su pistola a Huerta y le confirmó el mando. Huerta consumó entonces su traición. El día 18, Madero fue hecho prisionero después de la balacera en el Palacio Nacional. Mientras tanto, Huerta invitó a comer a Gustavo y lo aprendió. Ese mismo día, el hermano del presidente fue asesinado cobarde y brutalmente en la Ciudadela, después de haberlo dejado ciego. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron obligados a renunciar el 19 de febrero. Pedro Las Victoriano Huerta, de 1845 a 1916, general y político mexicano. Su nombre fue José Victoriano Huerta Márquez, apodo El Chacal. Fue el presidente de México del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Fue ascendido al grado de general de brigada por el presidente Porfirio Díaz en 1902. Francisco I. Madero le nombró gobernador militar de Ciudad de México, aunque en febrero de 1913 se unió a los sublevados en su contra y lo mandó a prender junto con el vicepresidente, obligándoles a la dimisión. Francisco Pancho Villa y sus seguidores se sublevaron en el norte y Huerta disolvió el Congreso. Lanzó su candidatura y fue elegido presidente a últimos de 1913. Fue exiliado en Europa y en Estados Unidos entre 1914 y 1916.
Fue detenido en 2 ocasiones, en este último país sospechoso de contacto con agentes alemanes. Se le permitió salir de la prisión de Fort Bliss, El Paso, Texas, Estados Unidos, a causa de cirrosis e icteresia. El gobierno de Estados Unidos los recluyó en una instalación militar. Aunque fue declarado culpable de conspirar para iniciar y emprender una expedición militar, fue liberado debido a su grave estado de salud a causa de una cirrosis hepática provocada por una vida de alcoholismo. Murió pocos días más tarde, el 13 de enero de 1916. José Mara Pino Suárez, de 1869 a 1913, escritor y político mexicano. Fue vicepresidente de México y presidente del Senado de México, en el Partido Constitucionalista Progresista. Su cónyuge fue María Cámara Vales. Tuvo 6 hijos. Este fue nombrado con el apodo Caballero de la Lealtad. Nació el 8 de septiembre de 1869 en Tenosique, Tabasco, México. Fue hijo de Josefa Baltasara Suárez y José María Pino, comerciantes. Cursó estudios en el Colegio de San Ildefonso de Mérida, Yucatán. En 1894 se graduó en la Escuela de Jurisprudencia de Yucatán. Este publicó 2 libros de poesía, Melancolías en 1896 y Procelarías en 1908. Escribió el prólogo para la obra de Eligio Ancona, Memorias de un alférez. Afiliado al Partido Antireeleccionista, participó en la campaña política de Francisco I. Madero, organizando los grupos de Tabasco y Yucatán. De México. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. El día de hoy vimos la historia o biografía de Pino Suárez. Si les ha gustado, Belisario Domínguez. Belisario Domínguez Palencia fue un médico y político mexicano de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta. En 1863 nace en Comitán, Chiapas, el 25 de abril, donde realizó sus estudios básicos y terminó sus estudios superiores en el Instituto de las Ciencias de Artes en San Cristóbal de las Casas. Estudió medicina en Europa. En 1880, el 2 de noviembre, se casó con su prima Delina Cebadúa Palencia, con quien tuvo 4 hijos. En 1890 instala un consultorio e inicia a realizar viajes para que los marginados reciban atención médica. En 1903 fallece en la Ciudad de México su esposa, víctima de una enfermedad. Tras esto publicó un escrito titulado Chiapas, donde denuncia la mala gestión de sus autoridades. Entonces fundó en Comitán el periódico El Bate, en el que publicará artículos en contra de Porfirio Díaz y el gobernador de su estado. En 1911 fue nombrado senador de Chiapas. Los discursos que iba a pronunciar fueron vetados, ya que en estos llamaba usurpador, asesino, traidor a Victoriano Huerta. En 1913, Huerta ordenó detener al senador. El 7 de octubre, hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba Belisario. Fueron el inspector de la policía Francisco Chávez, Gilberto Márquez y José Ramírez. Lo aprendieron y el doctor Aureliano Urota Sandoval le cercenó la lengua. Luego lo llevaron al Panteón de Choco en Coyoacán, donde lo asesinaron de 3 balazos en la cabeza. Pascual Orozco.
de 1882 a 1915. Pascual Orozco nació el 28 de enero de 1882 en Chihuahua, México. Sus padres fueron Pascual Orozco y Amada Vázquez. De joven se dedicó a la minería y tuvo su propia mina de oro. En 1910 se unió a la rebelión de Francisco y Madero contra el dictador Porfirio Díaz. Cuando Madero tomó el poder, nombró como ministro de Guerra a Venustiano Carranza, originando la rebelión de Orozco. El presidente Madero envió a Victoriano Huerta para combatirlo, logrando que huyera hacia Estados Unidos. Regresando a México, se unió a Huerta, quien traicionó y derrocó a Francisco y Madero en febrero de 1813. Huerta le encargó combatir contra Pancho Villa en el norte del país. Cuando cayó Huerta, Orozco lo acompañó al exilio en Estados Unidos. Aquí murió en un tiroteo ocurrido en El Paso de Texas, el cual fue el 30 de agosto de 1915. Nació el 28 de enero de 1882 en San Isidro, Chihuahua. Era hijo de Pascual Orozco, un ministro de guerra. Pero Madero pensaba diferente y así llegaba a Chihuahua, con una derrota moral, política. Todavía tendría tiempo para más derrotas. Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán Alatriste fue un revolucionario mexicano considerado uno de los primeros mártires de la Revolución Mexicana. En 1877 nace el 2 de noviembre. En 1908, el 6 de enero, se casa con Filomena del Valle y Aballeira. De este matrimonio nacieron 3 hijos. En 1909, el 18 de julio, en Puebla, Aquiles y algunos simpatizantes fundaron el club político Luz y Progreso. En 1909, en febrero, fue arrestado tras participar en una manifestación política en protesta por la reelección del gobernador Mucio Praxedis Martínez. En 1910, en julio, son capturados 2 antirreeleccionistas pertenecientes al grupo activista de Cerdán, vendiendo unos rifles, y declararon que esas armas habían sido proporcionadas por él mismo. Después Madero, Cerdán y su hermana emigran a Texas, después de la liberación de Francisco tras las noticias de que Díaz había sido reelecto presidente. Después, a finales de octubre, regresan a Puebla con la encomienda de encabezar la revuelta en el estado de Puebla el día 20 de noviembre. El 17 de noviembre, el gobernador de Puebla ordenó que la mañana siguiente se realizara un nuevo cateo para detener a los Cerdán. El 18 y 19 de noviembre, 4 policías al mando del coronel Miguel Cabrera efectuaron el cateo. Aquiles logra escapar. Al salir de su escondite, se sentó en el comedor, donde fue descubierto y recibió un balazo en la parte posterior de la cabeza. Luz y Progreso, club político cuya finalidad era compartir ideas revolucionarias. Sin embargo, su continuidad fue muy corta, ya que los miembros carecían de fondos económicos. En abril de 1910, votó por la candidatura de Madero y Francisco Vázquez Gómez en la Convención Nacional del partido. Cerdán estaba encargado de la revuelta que Madero organizaba para el 20 de noviembre de 1910. Por la madrugada, varios policías encontraron a Cerdán por un ataque de tos y lo acribillaron. Murió el 19 de noviembre de 1910. El presidente Abelardo Rodríguez lo nombró benemérito de la patria en 1932 y con esto pasó a ser un discutido personaje de la Revolución Mexicana. Con información de Jonathan Ceres, Notimex.
En 1868 nace Andrés Molina Enríquez, abogado y sociólogo, autor del libro Los grandes problemas nacionales. Tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. José Juan Tablada, Un día, poemas sintéticos en edición facsimilar. Las nubes de los Andes van veloces, las nubes de montaña en montaña, las nubes en alas de los cóndores. José Juan Tablada nació en 1871 en la Ciudad de México y falleció en Nueva York en 1945. Periodista. Mi nombre es Venustiano Carranza. Nací un 29 de diciembre de 1859 en el municipio de Cuatro Ciénegas, estado de Coahuila, México. Provenía de una familia de buenos recursos económicos. Mis padres, Jesús Carranza Neira, militar de profesión, y mi madre, María de Jesús de la Garza y Garza. Desde niño estudié en mi ciudad natal y más adelante les di continuidad en la Ciudad de México, donde me dediqué a estudiar leyes. Planeó el Plan de Agua Prieta, con la finalidad de fortalecer la oposición contra mi gobierno. Por esa razón, decidí escapar del país con el apoyo de algunos seguidores, dirigiéndome a Puebla, donde fui asesinado el 21 de mayo de 1920 a mis 61 años. Por el nombre de Francisco Villa. Nací en la población de San Juan del Río Durango en 1878. Soy uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y eso quizás se deba a que apoyé a la Revolución Mexicana. Mis padres fueron Agustín Arango y Micael Arámbula. A mí me criaron para ser ranchero, y no aprendí a leer ni tuve la oportunidad de asistir a la escuela porque mi familia me necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas de mi padre. Chico, espero que mi historia te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete para que puedas... Y líricos en los que exaltó los sentimientos nacionalistas. Ese mismo año, poco después de llegar a la edad de Cristo, Ramón López Velarde dejó la vida terrenal debido a una bronconeumonía, según los reportes oficiales de la época. Tras su muerte fueron apareciendo una infinidad de obras que en algunos casos fueron preparadas por el autor y en otros se rescataron de periódicos y revistas. Con información de Orlando Oliveros. Notimex. Defendí a la clase trabajadora de México, a los campesinos que no tenían voz ni voto. ¡Viva México! Espero que mi historia te haya... Equipo 4. La época de los caudillos. Los caudillos fueron los jefes militares que se disputaron el control del Estado durante gran parte del siglo XIX. Por lo general, habían combatido en la Guerra de Independencia, tenían tropas a su mando y prestigio militar. Su origen. A inicios del siglo XIX, los escenarios políticamente inestables y el largo conflicto armado llevaron a la aparición de los caudillos en varios de los nuevos países, quienes se destacaban por ser hombres fuertes y carismáticos.
En algunos casos, este desembocó en fuertes dictaduras, estancamiento político y económico, mientras que en otras ocasiones condujo a las primeras modalidades federales y democráticas en las respectivas repúblicas, así como también la implementación de ideales de desarrollo autónomo. Fenómeno y social se dieron durante largos periodos de la historia republicana en América Latina. Características. Eran líderes carismáticos que por lo general accedían al poder mediante procedimientos informales, tales como discursos integradores y populistas, con retórica simple y dogmática, o recurriendo al patriotismo, regionalismo y a la entrega de regalos. Eran vistos como hombres excepcionales, capaces de defender y representar los intereses de la comunidad y de una desarrollada capacidad de mando política militar. Se caracterizaban por tener una gran ambición de poder política y social y por ser capaces de enfrentarse a luchar para imponer sus ideales. Los caudillos en su mayoría eran terratenientes, que se destacaron en el resguardo de las fronteras, la lucha contra el indio y su participación en las luchas independentistas. Disfrutaban de recursos económicos, algunos eran mercaderes, hacendados o militares que contaban con gran poder y prestigio. Manejaban de acuerdo con sus necesidades a los actores sociales. Biografías. Álvaro Obregón, 1880 a 1928. Álvaro Obregón, Álvaro Obregón, 1880 a 1928. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora, México. Sus padres fueron Francisco Obregón y Zenobia Salido. Estudió y trabajó en su pueblo donde llegó a comprar una finca. En 1914, Obregón derrotó a Pancho Villa y fue nombrado ministro de Guerra por Carranza. Entre 1920 y 1924 fue presidente de México. Su gobierno continuó la pacificación del país e inició el reparto de tierras. También promovió la educación, el arte y la cultura. En 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. En 1928 postuló y ganó la presidencia nuevamente, pero antes de asumir el mando, un fanático católico lo asesinó a balazos en un restaurante de la Ciudad de México. Álvaro Obregón nació en la hacienda de Siquicima, Sonora, en 1880. Su familia, antes medianamente rica, estaba casi en quiebra cuando él llegó al mundo. Su padre murió poco tiempo después de que él naciera, dejando en la orfandad a sus 18 hijos. Álvaro fue un niño que no habló hasta los 5 años, pero que mostró después increíbles facultades de memoria e inventiva. Desde 1898, Obregón se dedicó a la agricultura con poco éxito. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró en 1927 que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó 6 tiros.
José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. Murió el 30 de junio de 1959 en México, Distrito Federal. Por el trabajo. José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. Murió el 30 de junio de 1959 en México, Distrito Federal. Por el trabajo de su padre, pasó la infancia en diversas ciudades, entre ellas en Piedras Negras, Coahuila. Se incorporó al movimiento maderista, se adhirió a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. En el gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes, figuró como ministro en la Instrucción Pública, fue rector de la Universidad Nacional y secretario de Educación Pública en la administración de Álvaro Obregón. Se postuló como candidato para las elecciones presidenciales en 1929, al ser declarado presidente electo Pascual Ortiz. Fue miembro fundador del Colegio Nacional. A partir de 1946 dirigió la Biblioteca de México. En 1953 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, autor de una obra muy amplia en la que tocó diversos temas, sobre todo los de carácter sociológico, histórico, fisiológico y literario. Publicó sus memorias en 4 volúmenes. El primero de estos, Ulises Criollo, la vida del autor escrita por él mismo, 1935. Es considerado como una obra de carácter novelesco. Abarca hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez. En 1913, La Tormenta, segunda parte de Ulises Criollo, 1936. Concluye con el asesinato de Carranza en 1920. José Vasconcelos Calderón. Martín Luis Guzmán, 1887 a 1976. Martín Luis Guzmán Franco nació el 6 de octubre de 1887 en la ciudad de Chihuahua. Murió el 22 de diciembre de 1976 en la capital del país. Al poco tiempo de nacido, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Trabajó como redactor en el periódico El Imparcial. Desempeñó un puesto en el Consulado de México, en Phoenix, Arizona. Se incorporó al Ateneo de la Juventud. Ocupó el cargo de secretario de la Universidad Popular Mexicana. Recibió el título de abogado en 1913. Figuró entre los partidarios de Madero. Fundó el periódico oposicionista al gobierno de Huerta, El Honor Nacional. Se unió a las fuerzas revolucionarias. Fue asesor de Francisco Villa. A la derrota de la División del Norte, se trasladó a Estados Unidos y Europa. Regresó en 1920. El secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pañi, lo nombró su secretario particular. Fundó el periódico El Mundo. Fue diputado en el periodo de 1922 a 1924. Se opuso a los deseos de Álvaro Obregón de ser sucedido en la presidencia por Plutarco Elías Calles, por lo que tuvo que marchar al exilio. Vivió en España de 1925 a 1936, donde dirigió los periódicos El Sol y La Voz. Volvió a México en 1936. Fundó con Rafael Jiménez Siles la editorial Edipsa y editó la revista Romance. Pedro Enrique Sureña, el gran intelectual dominicano, filólogo, crítico y ensayista, nació en Santo Domingo el 29 de junio de 1884.
Hijo del doctor Francisco Enríquez y Carvajal, presidente de la República de 1915 a 1916. Una orquesta está formada por instrumentos diversos, pero todos tocan la misma partitura. Nosotros tocamos el oboe, por ejemplo, y el venezolano toca el oboe, el trombón. Y por eso hay orquesta. Una orquesta donde todos tocan el mismo instrumento y una orquesta de locos. Y hay que defender esa unidad de la diversidad. Eso de nuevo es el hombre concreto. Todos somos diferentes y todos, en este caso, tenemos una unidad. Esto lo aprendí con don Pedro Enríquez Ureña en aquella época que usted se refiere. En reconocimiento a su vida y obra se fundó la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en 1966. Antonio Caso, 1883 a 1946. Antonio Caso Andrade, Ciudad de México, 1883 a 1946. Ensayista y pensador mexicano, una de las figuras centrales de la llamada generación de 1910, iniciador de los cursos de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma, de la que fue rector en 1944. Representó a su país en Perú y en Uruguay. Obtuvo el título de doctor honoris causa por la Universidad de Río de Janeiro y fue miembro correspondiente de la Academia Española de la Lengua. El 26 de mayo de 1881 nació Adolfo de la Huerta en Guaymas, Sonora. Después de completar sus estudios, el joven Adolfo se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió contabilidad, violín y canto, una de sus mayores pasiones. En 1935 regresó a México. Se desempeñó como funcionario en la administración de Lázaro Cárdenas y posteriormente de Adolfo Ruiz Cortines. Murió el 9 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Sus restos descansan en el Panteón Francés de San Joaquín. México. Francisco J. Mujica, 1884 a 1954. Francisco José Mujica Velázquez nació en Michoacán el 3 de septiembre de 1884 y murió en la Ciudad de México el 12 de abril de 1954. Más conocido como Francisco José Mujica o Francisco J. Mujica, fue un militar y político mexicano. Participó en la Revolución Mexicana, siendo general de división. Fue constituyente en 1917 y gobernador de los estados de Tabasco y Michoacán, así como del entonces territorio de Baja California Sur y de las Islas Marías, además de titular de la Secretaría de Economía Nacional y Comunicaciones y Obras Públicas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Suya fue la redacción del manifiesto a la nación que leyó en cadena nacional el presidente Cárdenas al decretar la expropiación petrolera. La revolución se volvió institución. Lázaro Cárdenas, 1895-1970. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jicuilapan, Michoacán, en 1895, hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río Amezcua. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En el ámbito internacional, destacó su apoyo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Al terminar su periodo de gobierno, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo de secretario de la Defensa.
El general Cárdenas murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Con los sonorenses, Cárdenas combatió a Pancho Villa, a los yaquis, y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asolaban su estado natal. En 1909, Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de los refugiados de la guerra civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Múgica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. El bien de la vida. Ser discutida gracias al papel que juega Lombardo y los diputados del Partido Laborista en esa época anterior a 1928. Otro elemento importante de la actividad de Lombardo en esa legislatura es su oposición a que se permitiera la reelección de Álvaro Obregón. Ignacio Chávez Sánchez nació en Cirándaro, Guerrero, el 31 de enero de 1897. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo, que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Recibió la Medalla General Morelos, otorgado en Michoacán en 1954. Fue designado doctor honoris causa o rector honorario de 95 universidades alrededor del mundo. Chávez Sánchez murió el 13 de julio de 1979 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de febrero de 1997. Rufino Tamayo, 1899-1991. Rufino del Carmen Arellanes Tamayo nació el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca, México. Es uno de los pintores mexicanos más reconocidos mundialmente. En sus inicios pintó obras de pequeñas dimensiones y después evolucionó hasta el cromático y con una temática social. Tamayo también buscaba plasmar los vínculos que existían entre el México de su época y las raíces indígenas, pero de una manera mucho más sutil. Otro dato importante es que este pintor fue uno de los pocos artistas latinoamericanos que incursionó en la pintura naturaleza muerta,
Rufino Tamayo falleció el 24 de junio de 1991 en la Ciudad de México. El 26 de agosto de 1899 en Oaxaca, México. Su trabajo atendiendo un negocio de frutas en un mercado. Terminó dejando la escuela y estudió todo el arte popular y contemporáneo que se encontraba a su paso. A partir de su primera exposición en 1926, comenzó a desempeñar cargos administrativos y didácticos en diversas instituciones. Además, tuvo la oportunidad de llevar su exhibición al Centro de Arte de Nueva York. Y en 1938 se muda a Nueva York y se hizo acreedor de una gran hilera de reconocimientos. Daniel Colosio Villegas, 1898-1976, economista, historiador, sociólogo, epitólogo y ensayista, fundador del Fondo de Cultura Económica en 1934, fundador junto con Jesús Silva Gerson de la Escuela Nacional de Economía 1935 de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Colegio de México en 1959 y 1962. En 1976, su viuda ofreció un nuevo desplante de independencia ante el gobierno. Rechazó que don Daniel Colosio Villegas fuera enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Eugenio Garza Sada, 1892-1973. Nacido en Monterrey, Nuevo León, un 11 de enero de 1892, don Eugenio fue un empresario y filántropo, y a lo largo de su vida asumió varios cargos en su empresa familiar, la Cervecería Cuauhtémoc. Además, fue fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El 17 de septiembre de 1973, tras detener su auto por el semáforo en rojo de la esquina de la calle Quintanar, fue interceptado por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, organización guerrillera mexicana de corte marxista cuyas actividades eran clandestinas. Dos jóvenes armados bajaron al empresario de su vehículo. Sin embargo, este se resistió, desatando una balacera donde fue abatido. Eugenio Garza Sada, 1892-1973. Un país. Don Eugenio Garza Sada fue un interesado de la ciencia, la cultura y del desarrollo social y económico. Durante sus estudios en México y Estados Unidos, entendería que la educación es la vía para el crecimiento de las personas. A pesar de los retos de aquellos años. Al mismo tiempo, la desigualdad, la pobreza y las duras condiciones del trabajo en esa época lo impulsaron a buscar a toda costa el bienestar de las personas dentro y fuera del ámbito laboral. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que es hoy la universidad privada más reconocida de México en el mundo. Miembro de una generación de empresarios sociales, su extraordinario liderazgo humanista se dejó ver en su compromiso con la creación de nuevos líderes, con la cultura regiomontana y con un país al que había que construir desde cero. 1973 nos arrancó su presencia,